Muchas gracias, Arturo, por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, al contrario, A Eduardo. ver, Buenos vamos a días. empezar por esa parte, la que estábamos tratando con el invitado anterior. ¿Cómo sientes tú la decisión de la Suprema Corte de Justicia? Mira, la cuestión es de que efectivamente, o sea, no tiene por qué el ejército estar controlando la Guardia Nacional. Debe ser una institución no del ejército. Debe ser la Secretaría de Seguridad la encargada de su manejo, porque se ha demostrado de que la gente del ejército no está capacitada para el respeto de los derechos humanos, o sea, cómo han venido asesinando a gente que no tiene nada que ver. Lo que aconteció en Laredo hace pocas semanas y sigue aconteciendo en el país. Entonces, esta posición del presidente de que a toda costa tiene que ser el ejército el que lo controle, pues no. Y aparte ahí está toda la información también del ejército corrupto que tenemos. Entonces no hay que darle tanto poder al ejército porque después él no va a regresar a sus cuarteles. Ajá. Perfecto. Bueno, eh, ¿por qué, por qué México se encuentra en la situación que estamos, Arturo? ¿Cómo lo podríamos explicar? ¿Es un asunto de corrupción solamente? No, no. Acordémonos de que el gobierno actual manejó su discurso en la campaña presidencial y en las anteriores campañas donde participó, de que había que encarar los problemas de raíz, justo para combatir la corrupción, para combatir la violencia que se ha venido dando a lo largo y ancho del país. Ahora, la cuestión es de que sigue el problema de la pobreza, sigue el problema de la marginalidad. Se puede decir, no, es que se han aumentado los salarios mínimos, pero lo que ha venido aconteciendo es de que se ha depauperado la estructura salarial. Han disminuido el número de trabajadores que ganan arriba de 2 salarios mínimos. El Sí. 66% de la población ocupada gana entre 1 y 2 salarios mínimos. Entonces, los mismos datos de Coneval reflejan que la pobreza se ha seguido aumentando a pesar de los programas sociales. Entonces, mientras sigue la marginalidad, mientras sigue la pobreza, pues eso es fuente de cultivo para la delincuencia. Y esta no se combate con mayor presupuesto a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Nacional, como han ido aconteciendo. Tú tienes que generar empleos bien remunerados, justo para así satisfacer las necesidades básicas de la población y disminuir la pobreza. En un debate donde participé en este mismo canal, un especialista decía, bueno, hay países africanos más pobres que México y hay menos delincuencia, hay menos violencia. Y entonces él lo adjudicaba al hecho de un gobierno débil, de abrazos y no balazos. Y la cuestión, Eduardo, es que cuando el país creció en los 40, 50, 60 y 70, donde crecimos al 6,4% promedio anual, no había tanta violencia y delincuencia como la que ha pasado a ver desde los 80 a la fecha, donde la economía mexicana ha venido teniendo un menor crecimiento económico. Es decir, de haber crecido un Producto Interno Bruto per cápita 3,15% en los 40, 50, 60 y 70, el Producto Interno Bruto per cápita pasó a ser 0,64% promedio anual y del 2001 a la fecha trae un crecimiento de 0,35% promedio anual. Entonces, esto, lógico, repito, ha ido acompañado de la delincuencia, de la violencia que se vive a lo largo y ancho del país. Entonces, hay que retomar los objetivos de empleo bien remunerado, los objetivos de crecimiento, justo para, desde mi perspectiva, disminuir la delincuencia que se vive a lo largo y ancho del país. Y el problema Eh, es que no tenemos política económica para el crecimiento y para el empleo. Ahora, ¿no será, y lo hago así como para provocarte, no será un asunto internacional? O sea, el asunto nunca va a poder ser resuelto por una sola nación, no lo pudo hacer Colombia, no lo podrá hacer México, es un problema global que debería atenderse de manera integral y en escenarios globales. Por ejemplo, no utilizar los ejércitos de las naciones, sino crear una fuerza especial que combata el narco, una fuerza militar internacional que combate el narco, una lucha para bloquear las cuentas
de esas delincuencias en todo el mundo y darle una dimensión de ataque global a esta industria ilegal. De nuevo, Eduardo, eso desde mi perspectiva no es atacar el problema de raíz. Es decir, veamos los datos a nivel internacional. En muchos países los salarios no han crecido, ha aumentado la desigualdad del ingreso a nivel mundial, Sí, está bien constatado, y por lo tanto la mayor pobreza se lleva a que la gente busque otras alternativas, o sea, no encuentra empleos bien remunerados, y entonces de ahí que ha crecido el narcotráfico, el tráfico de drogas, el tráfico de de tratante de blancas, etcétera, y por lo tanto, o sea, ¿cómo se combatió, se erradicó la cuestión de la violencia en Estados Unidos en la Gran Depresión del 29-33, donde había los Luque Luciano, los Al Capones, etcétera, etcétera? No fue el hecho de haber legalizado el alcohol, sino fue porque Roosevelt generó políticas de pleno empleo y esto fue lo que vino a mejorar los niveles de ingreso de la población y disminuyó la delincuencia que se vivía en esos años de la depresión. Entonces, ahí está en la reunión esta de la semana pasada del Fondo Monetario Internacional del Banco Mundial, donde estas mismas instituciones reconocen de que vamos a un contexto prolongado de desaceleración de la actividad económica y ellos siguen aumentando la tasa de interés para disminuir el sí, empleo, para aumentar el desempleo y así bajar la inflación. Pues eso te lleva a mayor pobreza y que siga la delincuencia a nivel mundial. Entonces, por más presupuesto a los ejércitos, no vas a erradicarlo. Necesitas tener políticas de empleo, de crecimiento, que no pasa por los tomadores de decisiones a nivel mundial. Ahí están todos los bancos centrales aumentando la tasa de interés, porque dices que la inflación no ha bajado lo suficiente. Oye, pero espérate, estás frenando la actividad económica, estás aumentando el desempleo, estás deteriorando el nivel de vida de la población y eso nos lleva a mayor desigualdad del ingreso, a mayor violencia y delincuencia que se vive en todo el país, en todo el mundo. bien. Ahora, ya para hacer esta parte de este capítulo, entonces, eh, ¿cómo podrías calificar, si tuvieras que calificar la estrategia económica del actual régimen, siendo tú de izquierda, un pensador de izquierda, y siendo presumiblemente Andrés Manuel López Obrador otro, digamos, un político de izquierda? Eh, ¿Qué calificación le pondrías a ese muchacho, Andrés Manuel López Obrador, por el trabajo que ha desempeñado hasta ahora? Mira, yo a él no lo califico de izquierda, ¿no? Allá en el 2004, donde él cuando era jefe de gobierno, presentó un libro sobre el proyecto de nación. Yo le dije, cuando se presentó ese libro en el Museo de la Ciudad de México, que estaba repleto ese lugar, yo le dije, en la primera página del libro tú dices que el culpable de los problemas económicos del país es el modelo neoliberal, pero a lo largo del libro tú defiendes la autonomía del Banco Central, defiendes los tratados de libre comercio, defiendes la austeridad fiscal. Le dije, y eso es el modelo neoliberal. ¿Qué vas a hacer cuando llegues? ¿No? Dijo, no, yo voy hasta donde la gente diga, ¿no? Sí, él ha continuado con las políticas neoliberales, ¿no? La única posición de izquierda que ha mostrado es tratar de recuperar la industria eléctrica para el país, y Sí. solamente hasta el 53%, ¿no? Es decir, no planteaba controlar al 100%. Entonces, repito, para mí no es un político de izquierda en absoluto. Y él, justo por mis posiciones, siempre me ha calificado como un economista radical. No, a mí me interesa el Ah, país. A mí me interesa el país, ¿no? eh, Y el país requiere política industrial, política agrícola, política de empleo, subordinar lo financiero en favor de lo productivo, en favor del empleo, y nada de sí. eso acontece. Bien, ahora, ya que lo mencionaste, y por último, Iberdrola, ¿te gustó la operación? Mira, la cuestión es que ha habido mucho debate al respecto, ¿no? Hay planteamientos que yo concuerdo, donde dice, bueno, el gobierno ya tenía la mayoría de la distribución de la energía. Iberdrola le vende la energía a la CFE y la CFE es la que la distribuye. Y hay precios regulados con respecto a esto, ¿no? Sí, sí, Entonces, esa inversión, esos recursos que le va a transferir a Iberdrola, desde mi perspectiva, deberían ser canalizados al sector agrícola para ser autosuficiente en granos básicos. Oye, Eduardo, estamos importando el 57% de los sí. granos básicos, o sea, no tenemos política agrícola. El país tiene que ser autosuficiente en granos básicos y por lo tanto, esos recursos es
para impulsar la producción agrícola, para avanzar en la sustitución de importaciones. En el gas, importamos el 70% del gas que consumimos y México tiene mucho gas que no es explotado. Entonces ha habido una mala asignación de los recursos. Ahí está el Tren Maya, todos los recursos que se han canalizado y es para a favorecer a la banca internacional que está en esa zona. Es seguir dependiendo del turismo internacional en un contexto de desaceleración de la economía mundial que te golpea el turismo. Entonces hay que impulsar condiciones internas de acumulación y crecimiento que pasa por el impulso al desarrollo tecnológico, el sector agrícola, el sector industrial, y no hay política económica alguna en esa dirección en el país. Bien, porque finalmente lo hacía, bueno, lo sigue haciendo Iberdrola porque la operación no está cerrada. Es una promesa de compraventa que claro, se concretará quizás hacia finales del año, pero pues pasa de que un privado sea el dueño a otros privados que van a ser los dueños, ¿no? Y que finalmente por la ley del mercado de valores y la secrecía que impone a ciertas operaciones, pues no sabremos a ciencia cierta quiénes son los que le metieron lana para pagar los 6,000 millones de dólares aproximadamente, a qué tasa de interés, durante cuánto tiempo, y entonces pues yo no veo, excepto que ahora va a estar operando CFE, yo no sé si eso sea, digamos, un avance en materia de soberanía energética, pero bueno, finalmente vamos a ver si no se les hace bolas el engrudo con el asunto de los 6,000 millones de dólares, que no los recoges con toda facilidad, a menos de que recurras a las AFORES, ¿no? Y al recurso que está ahí encerrado y emitas ciertos certificados que lo tomen las AFORES, todas que tienen lana suficiente para hacerlo. Ahora, la cuestión de las AFORES es de que un porcentaje significativo se invierte en el mercado de capitales interno y externo. Y Y eso, oye, le estás dando ese negocio a los extranjeros. O sea, exactamente, ¿por qué no metes ese dinero a proyectos mexicanos? ¿Cómo es posible que te vayas a operar, a invertir las AFORES, el recurso metidas en las AFORES, las vas a invertir en la bolsa de Nueva York? sí, efectivamente. Mira, yo estuve asesor en la Cámara en el periodo 2018-2021 y contribuí a elaborar una iniciativa de ley para que esos recursos no se invirtieran en el mercado de capitales, sino se invirtieran en el sector productivo nacional Proyectos, y claro, justo para crear condiciones de empleo, para que hubiera mayores trabajadores cotizando en el sistema de fondo de claro. pensiones. Y resulta que el gobierno, el que era secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, en enero del 2019, presentó una iniciativa donde el 100% de las AFORES se invirtiera en los mercados de capitales internacionales buscando la máxima ganancia. Y resulta que No, bueno, se dio una no. fuerte batalla y fue aprobado en diciembre del 2019 y luego en el Senado pasó un fast track y luego finalmente ya el presidente no lo firmó, creo que se dio cuenta efectivamente el riesgo que eso conllevaba. Entonces, evidenciando, repito, que siguen economistas neoliberales en el gobierno, actuando en favor del sector financiero internacional y no hay proyecto de nación alguno en favor de la Ese, industria, de la agricultura, del empleo. Eso me gustaría que un día tuviéramos una mesa, porque me parece que ahí hay incluso concepciones neoliberales que coincidían con tu punto de vista. O sea, hay que orientar ese recurso a fomentar y apoyar proyectos nacionales que tengan que ver con la alimentación, con el empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, por lo pronto, te agradezco mucho, Arturo, que estés aquí con nosotros. Al contrario, Eduardo, muy buenos días a todos ustedes. Que tengas Gracias. muy buen día. Gracias. Saludamos a Gaby Soler rápidamente.